El contrato de trabajo. El contrato de trabajo tiene tres elementos esenciales que lo diferencian de otros tipos de contratos: la prestación personal del servicio, la remuneración o salario, y la continuada subordinación o dependencia, es decir, todas las instrucciones impartidas. Reunidos los tres elementos esenciales del contrato, el juez deberá declarar su existencia, sin importar el nombre y las condiciones que se le hayan dado. A este principio se le conoce como primacía de la realidad o contrato-realidad. Según su duración, el contrato puede ser accidental o transitorio, si es inferior a un mes y en labores diferentes a las de la empresa. Por labor contratada, por medio de empresa de servicios temporales para subidas estacionales de producción o ventas. A término fijo, si se celebra por un periodo fijo que puede variar entre un mes a 3 años. Este contrato debe constar por escrito. Y el contrato a término indefinido, aquel en que se sabe su fecha de inicio, pero no su fecha de terminación. Si bien el contrato de trabajo es consensual, la ley exige que algunos consten por escrito. Los contratos con periodo de prueba, por la duración de la obra, de aprendizaje, el salario integral y los pactos sobre reconocimientos no salariales. El periodo de prueba es la etapa inicial del contrato cuyo objeto es que el empleador aprecie las aptitudes del trabajador, mientras éste evalúa la conveniencia de las condiciones del trabajo. Debe constar por escrito. Durante el periodo de prueba se puede dar por terminado el contrato unilateralmente, sin que se requiera cumplir con un preaviso ni el pago de una indemnización por despido sin justa causa. Se celebra para una duración máxima de 2 meses. Se exceptúan los contratos a término fijo inferior a 1 año en los cuales el periodo de prueba es 1/5 parte del tiempo del contrato, el servicio doméstico por 15 días y los contratos de aprendizaje en los cuales el periodo es de 3 meses. El contrato de aprendizaje es un contrato a término fijo de 3 años, celebrado con bachilleres mayores de 14 años. En dicho contrato, se alternan periodos sucesivos e iguales de estudio en escena y trabajo en la empresa. La empresa remunera al aprendiz con un salario que oscila entre el 75% y el 100% del salario mínimo, dependiendo de la cifra de desempleo. El salario integral se pacta por escrito cuando el trabajador devenga una remuneración superior a los 10 salarios mínimos. Se incluye dentro de la remuneración el pago del factor prestacional, equivalente a un 30% adicional exento de cotizaciones. Constituye salario todo lo que recibe el trabajador en dinero y en especie como contraprestación del servicio. No constituye salario lo que ocasionalmente y por mera liberalidad le entrega el empleador, para lo cual se firman pactos por escrito. El contrato genera obligaciones y prohibiciones tanto para el empleador como para el trabajador. Obligaciones con el Estado, tales como realizar las retenciones de ley, con terceros como el pago de aportes a la seguridad social y obligaciones entre sí. Son obligaciones del empleador: pagar la remuneración pactada, suministrar los instrumentos y materias primas necesarias, disponer de locales adecuados y protección contra accidente de trabajo y enfermedades profesionales, prestar los primeros auxilios. El empleador está obligado a respetar la dignidad personal del trabajador y sus creencias. Conceder al trabajador las licencias previstas por la ley. Realizar el examen médico de retiro. Y entregar certificación del servicio prestado. Se prohíbe al empleador deducir sumas del salario o las prestaciones sociales sin autorización previa y escrita del empleado. Obligar a la compra de mercancías en almacenes del empleador. Exigir gratificaciones o regalos. Imponer obligaciones religiosas. Imponer obligaciones políticas o impedir el sufragio. Limitar a los empleados en el ejercicio de su derecho de asociación. Hacer o permitir suscripciones, colectas o rifas. Impedir el derecho al trabajo utilizando listas negras. Los trabajadores por su parte están obligados a realizar personalmente la labor contratada. Observar los reglamentos y cumplir las instrucciones. Guardar reserva de la información sobre su trabajo cuya divulgación pueda causar perjuicio al empleador. Conservar y restituir en buen estado elementos de trabajo y materias primas sobrantes. Comunicar oportunamente situaciones que puedan causar daños y perjuicios. Observar las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes y enfermedades profesionales. Les está prohibido a los trabajadores presentarse embriagado o bajo influencia de drogas enervantes o narcóticos. Conservar armas en el puesto de trabajo. Sustraer útiles de trabajo, materias primas o productos elaborados sin permiso. Faltar sin justa causa o sin permiso al trabajo excepto en caso de huelga. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo o suspender labores.
hacer colectas, rifas, suscripciones o cualquier clase de propaganda en el lugar de trabajo. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, para afiliarse o no a un sindicato, permanecer en él o retirarse. Y usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos del trabajo. El contrato termina por la muerte del trabajador, el vencimiento del plazo o terminación de la obra, la liquidación de la empresa o suspensión de actividades del empleador por más de 120 días, el mutuo acuerdo o la decisión unilateral de una parte. Son justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo unilateralmente por parte del empleador. La violencia, injuria y malos tratamientos contra el empleador, su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo. Inejecuciones sistemáticas, sin razones válidas de sus obligaciones. Vicios que perturben la disciplina del establecimiento. Renuencia sistemática a aceptar medidas preventivas prescritas por la ARL. El reconocimiento de la pensión, la presentación de certificados falsos para obtener beneficios. Daño material contra edificios, maquinaria, materias primas, instrumentos y objetos relacionados con el trabajo. La grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de persona o elementos. Enfermedad incapacitante por más de 180 días. Detención preventiva por más de 30 días, a menos que sea absuelto posteriormente. Revelación de secreto empresarial. Y todo acto inmoral o delictivo en el lugar de trabajo o en el desempeño de sus funciones. El trabajador puede terminar unilateralmente el contrato cuando hay engaño respecto a condiciones de trabajo. Violencia, malos tratamientos, amenazas contra el empleado o su familia dentro o fuera del servicio, por el empleador o sus representantes. Por actos del empleador que lo induzcan a cometer ilícitos o actos contrarios a sus convicciones políticas o religiosas. Por actos peligrosos para su seguridad o salud que no se modifiquen. Por incumplimiento sistemático de las obligaciones del empleador. Por la exigencia del empleador, sin razones válidas, de la prestación de un servicio distinto o en lugares diversos de aquel para el cual se le contrató, salvo en los casos de ius variandi. Y la violación de obligaciones o prohibiciones del empleador.